Listo, entonces primero, pues como que, ¿cómo te llamas y cuál es tu rol en la universidad? En la universidad. Ujú. Pues yo Ah, lo tengo aquí. ok. Mi nombre es Maike Heidemeyer. Soy investigadora en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular y en el CIMAR, que es el Centro de Investigación en Ciencias Marinas, en la Universidad de Costa Rica. Contame un poquito cómo te involucraste en el mar y cómo te enamoraste del mar. Uf, bueno, llegué a Costa Rica hace 13 años por las tortugas marinas. Entonces empecé a estudiar biología en Costa Rica, hice toda mi carrera universitaria allá y rápidamente empecé a trabajar con las ONGs, con Pretoma, que hoy es Crema. Entonces, pues cuando uno toca temas como la conservación, no ya de repente no solo es tortugas, sino todos los ecosistemas, y ahí empezamos a trabajar con los tiburones y lo que es CITES. Y ahí fue pues cuando conocimos a Rob, ¿no? Y que todo ese proyecto de nosotros se involucró un poco en lo que él estaba grabando. ¿Cómo fue tu experiencia filmando esta película? Bueno, es que él en Costa Rica y en Panamá lo que él trató de ver es más que es lo que es el trade, ¿no? El comercio. Nosotros en el CIPCM hace bastantes años, cuando se estaba trabajando el DNP, el dictamen de extracción no perjudicial para el tiburón martillo y punta blanca oceánico, nosotros propusimos toda la parte de talleres interinstitucionales. Entonces, la idea era implementar los marcadores moleculares, o sea, como una técnica para la identificación de las especies. Entonces, analizamos protocolos y invitamos ¿no? a los gobiernos, a las diferentes organizaciones que están involucrados en todo lo que es la cadena de custodia, para promover la genética como una técnica confiable y rápida y barata para salirse de las dudas, ¿no? Cuando se trata de una especie regulada y irregulada. Y fue en esa época donde vino Rob y pues aprovechamos todos los casos de estudio que fueron decomisos por parte de los gobiernos para demostrar la técnica de genética y los vacíos que todavía existen en la identificación morfológica, ¿no? a puro ojo. Y eso es lo que estuvo grabando más con nosotros. ¿Me puedes comentar un poco cómo funciona la técnica? O sea, si llega un cargamento de, no sé, cientos de aletas, ¿cómo se escogen o cómo se hacen los análisis? Bueno, ojalá nosotros haríamos los análisis, ¿verdad? Eso no es el caso. Los que están a cargo de inspeccionarlo son funcionarios del gobierno. ¿Incopesca? Incopesca en Costa Rica, aunque las aletas pasan por diferentes clases o puntos de control. Entonces, el Incopesca es el primero no, en los muelles donde se descarga el tiburón. Luego, cuando ya están secados, entonces ellos dicen que las especies se encuentran dentro del margen legislativo, digamos. Pero hay otra institución que es el SENASA, que también tiene poder de inspección. Entonces, no sabemos muy bien cuál es la capacidad de las diferentes personas para poder decidir cuál es la especie que está regulada y cuál no es la regulada. Tenemos algunos casos de estudio donde podemos decir que definitivamente eso no está funcionando, o alguien no está inspeccionando, o la gente no sabe, ¿verdad? Entonces fue justo por eso también que se desarrolló un programa, el iShark o iFin, que es un sistema de fotografía donde pones la aleta y él te dice con unos algoritmos la probabilidad de que sea cierta especie. Descubrimos que ese programa no está funcionando muy bien. Esa investigación se está haciendo con el Biomol de la Universidad Veritas a cargo de Sebastián Hernández. Entonces él ahorita está trabajando con un nuevo programa, pero es bastante preocupante que las personas se basan en tecnologías que no son decisivas, ¿no? Entonces la genética no tiene duda, o sea, uno puede, si tienes ahí tus 600 aletas, puedes decir sin duda que eso es el treasure, eso es el azul,
pero cuando ya entramos a lo que son los silkies y los martillos se vuelve bastante complicado porque se parecen mucho. Inclusive en los tres treasures a mero aleta es muy difícil de distinguir las especies. Eso no importa porque el treasure está incluido en CITES 2, las 3 especies que existen, pero con el martillo, ¿no? Entonces tenemos el silky, que la mayoría de los países ahora sacaron un dictamen de extracción no perjudicial acondicionado, que eso significa que sí se permite la regulación, o sea, el tráfico, pero el martillo está en Costa Rica al menos todavía negativo. Entonces sí tiene que poder distinguirse entre una aleta de un silky y una aleta de un tiburón martillo. Y eso a pura vista requiere bastante práctica. Entonces para personas que no lo saben hacer, el análisis genético es rápido, ¿no? Se toma una muestra, se extrae el ADN, se utilizan unos marcadores especie específicos y en cuestiones de un día se tiene con una seguridad de 100% si es del género Spirna o del Cartaginos. Okay. Para la gente que tal vez no esté muy involucrada todavía en conservación de tiburones, ¿puedes explicar un poquito por qué es importante conservar los tiburones? Pues los tiburones son depredadores topes, ¿no? Entonces, para gente que no sabe tanto de redes tróficas, etcétera, es como los que nos limpian las calles, ¿no? O sea, todos los demás especies que se van muriendo, que están enfermos, etcétera. Ellos están arriba y se aseguran que todas las demás especies en el mar mantienen poblaciones saludables. Entonces, al sobrepescar las poblaciones, lo que creamos es un desequilibrio. Y eso pues afecta no solo a los tiburones, sino a las tortugas, a los peces, de que dependen miles y miles de pescadores, que de repente ya no van a estar, y a la salud ecosistémica en general del mar. Entonces, lo que es lo preocupante es que el mercado asiático, por la demanda de las aletas originalmente, las poblaciones se han reducido por más del 85%, si no más, en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí es donde ahorita ya estamos viendo desequilibrios en ciertos sitios, y si no hacemos algo ahora para mantener las poblaciones estables y primero recuperarlos, pues todo el futuro del mar en sí que tanta gente está disfrutando se ve bastante preocupante. ¿Cómo se miden esas poblaciones de tiburones? ¿Cómo saben que el número 85%? Son datos sí, muy difíciles de obtener porque dependen de la pesca, ¿no? Entonces depende de que se tienen fiscalizadores y inspectores en los puertos que toman nota de los botes que van trayendo los barcos al muelle, o sea, los tiburones al muelle, y de ahí empiezan a entrar al mercado. Hay otras alternativas como igual la genética, que nos puede permitir estimar ¿no? la cantidad de individuos que están activamente reproduciéndose en una población, pero meramente con las especies que se han venido pescando, pues se puede ver que por un lado ha habido una disminución que directamente nos informa que ya no hay tantos, y pues por otro lado que las cantidades de botes y la demanda de la carne de tiburón y de las aletas no cesa. Entonces esos dos valores, ¿verdad? Las dos estrategias nos dan pues la tendencia de que las poblaciones se están reduciendo muy rápidamente. Okay. Rob comenzó a ir a Costa Rica hace más de 15 años y la primera película salió hace 2006, 2007, y supuestamente pues hubo como que un poquito como más de entendimiento de lo que estaba pasando. ¿Han habido cambios en relación a la pesca de tiburón, al aleteo en Costa Rica desde el primer Sharkwater? Sí, o sea, el aleteo en sí, no quisiera decir que no existe, pero no es una práctica común ya. Entonces, la gente no sale al mar para sacar tiburón, cortarle la aleta y botar el cuerpo. Sí puede pasar, pero no en las magnitudes como hace 15 años. Eso al lado bueno, ahí se hicieron varias legislaciones, varias leyes que se refieren a los demás países, ¿no? Como un ejemplo en Costa Rica, que tratan de evitar el aleteo. Y
de lo que se puede decir, o sea, los pescadores lo ven igual como algo muy cruel, entonces en realidad eso ya no ocurre tanto. Pero no hace la diferencia en la cantidad de tiburones que se están capturando, porque los mismos tiburones se están capturando, ¿verdad? Entonces ahora la diferencia es que se trata de aprovechar todo el tiburón. Además, hace 15 años nuestros muelles están abiertos para los botes asiáticos, entonces esos botes pues aleteaban y llegaban a cualquier muelle privado a descargar sus aletas y secarlas y entrarlas al mercado. Hoy día toda embarcación internacional tiene que entrar al muelle público y ese muelle público es el Incopesca, entonces ahí al menos se asegura que hay un inspector. Entonces, en cuanto al aleteo per se, sí se ha mejorado mucho, pero en realidad ya no es la práctica que nos define la matanza de los tiburones, ¿no? Es la pesca. Otro tema que era importante para Rob era la pesca en lugares, con reservas naturales. Eso también ha mermado, así que igual. Nadie sabe en realidad porque siempre depende de cuántas personas o cuánto control tienes para monitorearlo. En el momento de que no hay guardaparques, los barcos lo saben y entran. O sea, eso es para la isla del Coco y para cualquier parque nacional. Costa Rica tiene un déficit increíble en la cantidad de guardaparques en nuestras áreas protegidas, entonces te puedes poner a ver la cantidad de área marina que tenemos protegido y la cantidad de botes que tenemos disponibles para protegerlos y guardaparques, y no basta. O sea, la isla del Caño, las islas Murciélagos, que son ecosistemas sumamente importantes, no cuentan con ningún guardaparque. Entonces, una cosa es delimitar un área, ¿no? y la otra cosa es lograr de protegerlo cuando ya está establecido como área protegida. Entonces ahí hay muchísimo que hacer. Y claramente esas áreas son sumamente útiles, o sea, están albergando no solamente poblaciones de tiburones, sino otras especies en peligro de extinción. Y ahí el gobierno de Costa Rica tiene que ver qué va a hacer, porque si no sirve de nada, ¿no? Ir afuera y decir que tenemos 30% de nuestro territorio protegido, pero no tenemos nadie que nos está protegiendo. Volviendo un poquito al tema de los tiburones que llegan a Costa Rica, hablaste acerca de que ya se están aprovechando más. ¿Ha habido más consumo de carne de tiburón en los últimos 15 años? ¿O está lo mismo? ¿O la carne se exporta? ¿O qué pasa con esa carne? No sabía decirle si aumentó el consumo. Podría ser porque otros stocks de pescado están yendo para abajo, ¿verdad? O sea, ya no hay tanto pargo, ya no hay tantas especies que antes se comercializaban comúnmente. Entonces el tiburón la carne de tiburón es algo barato, útil para preparar ceviches, que se está vendiendo en todos lados, ¿no? El tiburón es la carne más barata que hay. Sin embargo, al pescador, él tiene que ver con qué llena el bote, ¿no? Cuando él sale para el mar, él lleva pues, su gasolina y lleva todo lo que necesita para un mes. Y con pura carne de tiburón él no va a hacer la ganancia para pagarse el viaje. Entonces, la única manera es encontrar otros precios, y los palangreros, por ejemplo, que son los que realmente traen cargamentos fuertes de tiburones, muchos de ellos exportan ahora para México, porque les dan un mejor precio que lo que le darían en Costa Rica. Entonces, la mayoría de la carne de tiburón que se vende en el mercado viene de los pescadores artesanales, que pescan cerca de ríos y manglares, donde hay en algunos casos poblaciones de crianza muy importantes para el tiburón martillo, por ejemplo, y toda la carne que sale de ahí es pues tiburón martillo, pero bebé. Entonces, sí, la gente sigue comiendo y es muy complicado encontrar una estrategia por ahí, porque una cosa es decirle al pescador palangrero que utilice ciertas áreas para pescar y otras no, o que utilice otras artes, porque esos barcos son pues dueños un dueño tiene varios barcos, pero el pescado artesanal es parte
del estrato social más pobre de Costa Rica, entonces ahí requiere estrategias mucho más complicadas. Y la última pregunta, ¿qué mensaje le darías a la gente de Latinoamérica, no solo de Costa Rica, sino de Ecuador, de Colombia, de toda Centroamérica, de cómo pueden ayudar a conservación no solo de tiburones, sino de otras especies marinas? Pues primero como consumidor ser consciente, ¿no?, de lo que uno está consumiendo, hacer la diferencia. Cuando uno pide un ceviche, preguntar de dónde viene y si es tiburón, rechazarlo. Porque entre más personas que se acostumbran a ese tipo de comportamientos, van a cambiar los hábitos del comerciante. Entonces tiene que venir desde el consumidor. Y por el otro lado es empezar a ver el tiburón como una especie tan bonita como lo son los elefantes, como son las tortugas, o como son las loras, o lapas, guacamayas. Y eso es muy complicado porque ha sido tratado como un animal de terror, ¿no?, que amenaza y que mata a las personas, que en realidad no está tan cierto. Entonces, cuando la gente se abre un poco su conciencia sobre la importancia de cada una de sus especies y preguntarse qué realmente es emblemático, involucrarse en qué es lo que pueden hacer, en valorar el tiburón muchísimo más viéndolo vivo que teniéndolo en un plato de ceviche, y ver en qué manera pueden ayudar a las organizaciones en reportar, ¿no?, cuando hay delincuencias, igual aletas que se están secando o especies regulados que se están tratando de denunciar, y tratar a nosotros a hacer un cambio. Pues, muchas gracias. Bueno, me gusta.